Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Bueno, el Banco de Reservas se consolida como la institución bancaria más importante del país. El Banco de Reserva pues consolida su posición como la institución financiera más grande del país, con activos que totalizan los 829.011 millones, al tiempo de registrar un desempeño extraordinario en las demás variables financieras al cierre de septiembre pasado. La información la ofreció el administrador general Samuel Pereira al presentar los principales indicadores financieros del banco en un documento que entregó a los directores de medios durante un almuerzo con motivo de conmemorarse este mes el 80 aniversario de la entidad. El documento especifica que las empresas subsidiarias del Banco de Reservas también se han desempeñado durante este primer año de gestión con un nivel nunca antes visto, por lo que su impacto en los resultados del banco al cierre del presente ejercicio supondrá un aporte sin precedentes durante los 9 primeros meses de este año. Entonces, el extraordinario desempeño logrado por el Banreserva se desarrolla junto a la labor de compromiso social del banco, que se ha convertido en el principal brazo ejecutor de las políticas gubernamentales para mitigar los efectos de la pandemia de la población vulnerable. En cuanto a los depósitos, lideramos la banca alcanzando una suma de 676.361.2 millones a septiembre del año 2021, según expuso el gerente general del banco, Samuel Pereira. Bueno, señores, esta semana se produjeron dos fallecimientos que lamentamos. El fallecimiento del hijo de Antonio Marte, Huáscar Marte, una persona joven que se contagió de COVID, pero el COVID, cuando hay otras complicaciones, sabemos que puede llevar a la muerte. Y esto fue lamentablemente el caso de este joven hijo de Antonio Marte, que falleció esta semana, a quien hacemos llegar junto a toda su familia nuestras condolencias. Pero también esta semana se produjo la muerte del ingeniero Ramón Pérez Martínez Macorís, un personaje controversial porque en esa etapa que vivió el mundo y que se reflejó en la República Dominicana, conocida como la Guerra Fría, no era fría la guerra, se le llamaba así porque en los territorios de las dos superpotencias enfrentadas, pues no hubo combates directos, pero en casi todas partes del mundo sí habían conflictos violentos que se generaban a partir de esa confrontación. La República Dominicana no era, digamos, un mundo aparte, era parte de ese ecosistema de la llamada Guerra Fría. Entonces, bueno, el ingeniero Pérez Martínez, que primero militó y se forma en las izquierdas, después encabeza un grupo que fue, digamos, orientado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos para enfrentar a izquierdistas que a su vez enfrentaban al sistema en conflictos armados. Y de ahí, pues, lo de
su presencia en la llamada Banda Colorada, etcétera, etcétera, en una etapa de su vida. Luego, pues lo conocimos en la gestión que transformó todo el entorno de Villajuana, creando el quinto centenario, esa cantidad de apartamentos que sustituyó muchísimos arrabales y puso a la gente a vivir en condiciones más dignas, pues eso lo encabezó Ramón Pérez Martínez, como también la situación caótica que había en la industria eléctrica, con un sindicato que realmente impedía que pudiera haber un desarrollo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Entonces, él es un personaje con sus luces, con sus sombras, que hay que juzgarlo en la etapa en la que vivió, porque es muy fácil, fuera de una etapa, uno evaluar a las personas. Pero también, pues, presentamos los conflictos solamente en función de la actuación de una de las partes. Es decir, hay mucha gente que solo se refiere a que había un grupo armado que se llamaba la Banda Colorada, pero habían grupos armados también que correspondían a los grupos de izquierda. Esos grupos de izquierda pues ejecutaban personas, hacían atracos y todo eso se le atribuía al régimen de Balaguer, pero las diferencias entre esos grupos se dirimían de manera violenta. Estaba también la actuación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que tenían su agenda, aparte de la agenda del gobierno, sobre todo con una izquierda que cometió el grave error de secuestrar al jefe militar de la delegación diplomática estadounidense en la República Dominicana. Entonces eso generó muchísimos conflictos violentos, el derramamiento de sangre de gente muy valiosa, pero la responsabilidad no estuvo de un solo lado. Entonces, todas estas cosas hay que verlas con mayor ponderación como parte de los acontecimientos que caracterizaron una etapa que quisiéramos que nunca más se volviera a repetir. Siempre es importante en la democracia que hayan canales para dirimir las diferencias. Sin diferencias no hay democracia, pero esas diferencias pues se debaten en el terreno de las ideas, no en el terreno violento que caracterizó esa etapa de nuestra vida. Señores, vamos a una pausa. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Señores, en Moca tenemos 2 niños que han resultado muertos en circunstancias muy similares, en enfrentamientos de bandas de drogas que se entran a tiros y entonces esos disparos pueden ir al cuerpo de cualquiera, no necesariamente de la gente que se está entrando a tiros. Lamentablemente, hace 2 meses resultó un niño que murió. Ahora, esta semana, murió una niña de 8 años. Una niña que estaba haciendo su tarea escolar, despejada de bulla, estaba elaborando una banderita que tenía que presentar al otro día
en su clase. Ahí, lamentablemente, esta niña encontró la muerte en el intercambio de una balacera entre distribuidores de drogas. La verdad es que no hay una actuación que se corresponda con la gravedad de estos casos tan lamentables. Sabemos que no es una situación particular de Moca o la provincia de Espaillat, que ese tema de los puntos de droga participa del conflicto social muy activamente en la República Dominicana, y que ocurre lo mismo en muchos otros puntos del país. ¿Cómo abordar esa situación? ¿Cómo garantizar una mayor seguridad a las personas? ¿Cómo es posible que niños que estén en sus casas fuera de estos conflictos sean los que estén pagando las peores consecuencias? Vamos, señores, a presentar de inmediato los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El sábado de la semana pasada circuló un borrador de propuesta de reforma fiscal del gobierno. El documento, que al parecer no dista de lo que podría someterse al Congreso para su aprobación, plantea una serie de cambios en materia de impuestos directos, eliminación de exenciones a sectores importantes como turismo, zonas francas y textil, entre otros. Hay quienes consideran como una prueba de tanteo entre la población que haya circulado un documento verídico con propuestas analizadas por el gobierno para la inminente reforma fiscal. Sea cierto o no, los planteamientos han generado críticas y rechazo, en especial entre la clase media. El proyecto plantea eliminar, simplificar e incluir impuestos. Entre el catálogo de propuestas que ha analizado el gobierno para la anunciada reforma, figura establecer una sola tasa de 16% para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados, ITEVIS. Esto implicaría llevar al 17% el primer año los bienes actualmente gravados, con el 18%, a 16.5% el segundo año y 16% en lo adelante. También plantea eliminar el anticipo para personas físicas y MIPYMES, fijar un pago de un 1% sobre el valor de mercado para el marbete de los vehículos con un valor superior a los $10,000, establecer un impuesto para las bebidas azucaradas y eliminar la deducción del gasto educativo del ICR. De igual forma, reestructurar el esquema de anticipo para las personas jurídicas, eximir por 3 años del pago de impuestos activos del sector hotelero nuevos proyectos, 1 año para el de los demás sectores, cambiar de forma de calcular la depreciación e incluir una nueva categoría de depreciación para maquinaria y vehículos de motor al 10%. Tras el levantamiento del estado de emergencia, el Ministerio de Salud Pública informó que el país continúa bajo alerta epidémica y en tal sentido ordenó que se exija la tarjeta de vacunación con 2 dosis a toda la población mayor de 12 años para poder asistir de manera presencial a los centros de trabajo, centros educativos públicos y privados en todos los niveles, así como a los lugares de uso público. En tal sentido, a partir del próximo 18 de octubre, las personas deberán presentar su constancia de vacunación para entrar a bares, restaurantes, supermercados, tiendas, gimnasios, centros deportivos y de diversión, centros laborales y de estudios. La medida también incluye el transporte público, urbano e interurbano. Los mayores de 12 años que a partir de esa fecha no cuenten con las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 deberán presentar una prueba PCR negativa de máximo 7 días. Esta disposición dejará de ser aplicable tras los 14 días de recibir la vacuna contra el COVID-19. A propósito de la exigencia de la tarjeta de vacunación, el Ministerio de Salud Pública advirtió que la falsificación del documento conllevará sometimiento judicial e informó que los negocios que detecten una posible tarjeta falsa deben reportarlo a las autoridades para fines de investigación.
Solo el empresario Ángel Rondón Rijo y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, resultaron condenados por el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional consideró el pasado jueves que no hay peligro de fuga, por lo tanto, no varió la medida de coerción, es decir, que no irán a prisión, sino que estarán en libertad condicional y no podrán salir del país sin autorización judicial. En tanto, ordenó el decomiso de empresas, bienes, muebles e inmuebles de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Ángel Rondón fue encontrado culpable por los delitos de sobornos y lavado de activos y lo condenó a 8 años de reclusión. A Díaz Rúa lo encontraron culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y fue condenado a 5 años de reclusión y al pago de 200 salarios mínimos. En tanto, Conrado Pitalugar Seno, Andrés Bautista, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez fueron favorecidos con la absolución del proceso judicial, pues según el tribunal, el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes para demostrar su acusación contra estos descargados. El tribunal levantó todas las medidas de coerción contra estos porque no se retuvo responsabilidad penal. Se rechazó el decomiso de todos los bienes de estos ciudadanos que fueron absueltos. Pese a que aceptó irse en extradición voluntariamente a Estados Unidos el 21 de julio pasado, y que el presidente Luis Abinader firmó el decreto autorizándolo el 20 de agosto, no fue hasta el pasado martes cuando salió del país rumbo a Puerto Rico el exalcalde del Distrito Municipal de Las Caleras, Samaná, Erquidenio Balbuena Agueda, alias Putin. El exedil aceptó irse para responder la acusación que se le formula de narcotráfico en el Distrito Judicial Federal de Puerto Rico. El ex candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y miembro del comité político de esa organización política, confirmó que no buscará la candidatura presidencial por esa organización. Gonzalo Castillo aseguró mediante una carta que no participará de una nueva candidatura presidencial para 2024 con el fin de darle paso a otros aspirantes dentro de la organización política a la que pertenece. En carta dirigida al presidente del PLD, Danilo Medina, y el secretario general del partido, Charlie Mariotti, manifestó además que siente la confianza plena en que el partido cuenta con el liderazgo y capital humano necesario para hacer aportes de forma fundamental y positiva a la nación, sobre todo en estos momentos de dificultades que vive nuestro país y el mundo. Luego de un periodo de reflexión, les informo formalmente y de manera oficial que no buscaré la candidatura presidencial para el 2024, permitiendo así que los precandidatos que ya han externado sus aspiraciones y los que puedan hacerlo próximamente puedan desarrollar, crecer y obtener el éxito deseado trabajando arduamente, indicó Castillo, quien fuera ministro de Obras Públicas entre 2012 y 2019. El presidente Luis Abinader sustituyó a Paula Mercedes Disla Acosta como presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y la nombró viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID. Por Disla Acosta, en el CONANI se designó a Ana Cecilia Morún Solano a través del decreto 623-21. El nombramiento de María Moñito, como es conocida Disla Acosta, por su personaje infantil y titiretera en el MESID, se hizo con el decreto 634-21 emitido el día 11 de este mes de octubre. Disla, quien es especialista en educación social y derechos de la niñez y adolescencia, fue designada como presidenta ejecutiva del CONANI por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto 410-20 de agosto del año pasado. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la Cervecería Nacional Dominicana explica que en lo que va de año solo ha recibido poco más del 50% de las nuevas botellas que había ordenado en el exterior. Informaron que para solucionar la situación firmaron un acuerdo con Caribbean Glass Industry para acelerar la fabricación de nuevos envases a nivel local y darán incentivos para incrementar el retorno de botellas para su reutilización. En el comunicado indican que sigue siendo un gran desafío el COVID-19 para las empresas a nivel mundial, de manera especial para las de consumo masivo. En el caso de la República Dominicana, este panorama afecta a la Cervecería Nacional Dominicana, en su bandera Producto y Orgullo de los Dominicanos, Cerveza Presidente. La demanda del producto ha crecido en el periodo de reapertura económica y la empresa, a pesar de haber aumentado la producción en comparación con el periodo previo a la pandemia, ha encontrado dificultades para satisfacerla al 100%.
La razón fundamental es que la empresa no ha recibido la cantidad de botellas que requiere para hacerle frente a esa nueva demanda debido a la escasez global de envases de vidrio, a lo que se suman las grandes dificultades en la cadena mundial de suministro, algo que también se siente en el mercado local al complicarse el acceso a varios bienes de consumo masivo. En el caso de las compañías vidrieras, principal impacto para cervecerías se vieron obligadas a cerrar sus hornos por la pandemia. En Europa y en América Latina se conmemoró el 529 aniversario del descubrimiento de América, con una serie de eventos destinados a conmemorar el primer viaje de Colón a América en 1492 y la importancia de este hecho en la historia universal, pero incidiendo cada país en un aspecto de los acontecimientos, tales como la figura del propio Cristóbal Colón, la evangelización de América o aspectos culturales americanistas. Los pueblos colombinos conmemoraron el pasado martes el 529 aniversario de la llegada de la primera expedición de Cristóbal Colón a América. Renombrado el Día de la Hispanidad en algunos países, las celebraciones destacan el impacto que el explorador italiano y la consiguiente colonización de las Américas tuvo en los pueblos originarios, cuyos efectos nefastos continúan hasta el día de hoy. Es una de las razones por las que más comunidades y empresas están cambiando el nombre de este día, Día de los Pueblos Indígenas, que destaca la cultura, la gente y las costumbres de los pueblos originarios. En algunos países de América Latina y en Estados Unidos se realizaron protestas para exigir la reivindicación de los derechos de los indígenas y mostrar su descontento con las vejaciones que sufrieron a partir del descubrimiento de América en 1492 y la posterior conquista del continente. Una fuerte polémica se desató en Colombia luego de que se cancelara la eutanasia programada para Marta Sepúlveda. La mujer iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal en este país latinoamericano. Sepúlveda padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad grave e incurable. La eutanasia de la colombiana, que estaba programada para el pasado domingo, fue cancelada, según informó en un comunicado el Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL, el centro clínico donde iba a realizarse. Según dice el comunicado, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento al determinar que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité que evaluó su caso. La controvertida decisión viene precedida de un comunicado de la Iglesia Católica Colombiana en el que pedía a Sepúlveda suspender su procedimiento. En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997, pero solo se convirtió en ley en 2015. Desde entonces, se han realizado 157 procedimientos. Finalmente, Superman será bisexual en la nueva entrega de la serie de cómics de DC que se publicará el próximo 9 de noviembre, según anunció la editorial en un comunicado. El protagonista del nuevo cómic es Jon Kent, que resulta ser hijo de Clark Kent y Lois Lane y que adopta la identidad de Superman. Según DC Comics, el joven es reportero como sus padres y entabla amistad con un compañero periodista llamado Jay Nakamura, con quien posteriormente empezará una relación romántica. Bajo el título Superman, Son of Kal-El, este cómic está firmado por el guionista John Taylor y el dibujante John Tins y forma parte de la apuesta de DC por el multiverso, un gran marco narrativo en el que coexisten diferentes superhéroes y villanos de diversos mundos, tramas y realidades temporales. Jon Kent se preocupa además por la crisis climática y los refugiados. Es tan poderoso como la esperanza, más rápido que el destino y capaz de levantarnos a todos. Y es un héroe muy nuevo que encuentra su camino, luchando contra cosas distintas a las que se enfrentó su padre, explicó Taylor. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Esta semana circularon borradores
de un proyecto de reforma fiscal, un borrador que se elaboró en el Ministerio de Haciendas, se filtró. El gobierno aclaró que no filtró esta propuesta de reforma fiscal. Entonces, además de este borrador, circuló otro borrador que corresponde a las sugerencias que hacen un conjunto de asesores económicos del gobierno que lo encabeza Pedro Silverio. El caso es que, bueno, no es una propuesta oficial de reforma fiscal, pero lo que se filtró, aunque no fuera la intención del gobierno en hacerlo, es una filtración de una propuesta oficial sobre reforma fiscal. Eso, desde luego, provocó reacciones y esas reacciones tal vez lleven al gobierno a reflexionar sobre si estamos o no en el momento en que corresponde hacer un ajuste fiscal. La economía dominicana, como resaltó esta semana la Asociación de Industrias, pues viene en un proceso de recuperación. Eso lo avala, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el turismo y lo que ocurrió en el mes de septiembre con el turismo. Y turismo tiene una cadena de valor que trae también a la recuperación otros sectores. Entonces, la Asociación de Industrias de la República Dominicana es partidaria de que el gobierno aguarde a una recuperación de la economía y es partidaria de que se discuta realmente no una reforma, sino un pacto fiscal y que eso se haga en el Consejo Económico y Social, pero no a la prisa de que hay un proyecto de presupuesto, entonces rápidamente hay que buscar cómo ajustar algunos impuestos y hacer una reforma fiscal, no realmente un pacto fiscal como lo orienta la Estrategia Nacional de Desarrollo. Las zonas francas inmediatamente han reaccionado también con preocupación porque el nivel de participación que han sostenido en la economía ha sido muy importante. En estos momentos estamos hablando de más de 180.000 empleos directos, una de las actividades que mantuvo mayor dinamismo a pesar de la pandemia y ha continuado realmente con ese dinamismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué frenar eso si aún puede seguir realmente creciendo? Entonces, industrias como la industria del ron, que todavía están afectadas por la reforma fiscal del 2012, inmediatamente han dado sus alertas, porque la reforma del 2012 para esa industria ni para el gobierno resultó beneficiosa, porque el gobierno cuando hace una reforma tiene un objetivo de incrementar sus ingresos y no lo incrementó. Lo que sí se incrementó fueron los productos que evaden el pago de impuestos en la industria ronera. Rones de bajo precio que a todas luces se ve que son elaborados al margen de las disposiciones impositivas y están por ahí en el mercado. Además de esto, entonces, algo todavía mucho más peligroso, los rones de patio que se han llevado la vida de más de 400 personas. Todo
porque la gente, por el tema de los altos impuestos que tienen esas bebidas con un selectivo, etcétera, buscan cosas que estén más adecuadas a su poder adquisitivo, y es ahí donde muchos han caído en la trampa mortal. Entonces, está el sector de las telecomunicaciones, que uno sabe que es uno de los sectores que ha tenido la mayor carga. Para hacer un pacto fiscal en la República Dominicana, hay que mirar más hacia los sectores que no pagan impuestos, no a los sectores que son fáciles de cobrarle, fáciles de atrapar con cualquier cambio, sino que hay sectores que pagan muy pocos impuestos. Todos pagamos impuestos en cierta medida, porque aunque usted sea informal, compra gasolina, paga impuestos, compra alcoholes, paga impuestos, compra algunos productos que pagan ITEVI, paga impuestos, pero no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, tiene la misma carga. Si el gobierno logra un crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, como lo viene logrando, automáticamente la proporción de endeudamiento con relación al PIB se equilibra. No resulta lo abismal que se colocó, pues producto de la pandemia. Entonces, este tema es un tema preocupante. Si las medidas que andan por ahí en el borrador se ejecutaran, por más progresividad que se alega, que se está buscando, que se está persiguiendo, ahí hay elementos que castigan muy duramente a la clase media, que es la que siempre lleva la peor situación. Desde luego que hay que buscar la forma de mejorar los ingresos del gobierno, y en eso el gobierno debe tener el respaldo de la población, pero probablemente eso no sea con una reforma fiscal justamente cuando la economía se encamina hacia un mayor espacio de crecimiento. Señores, hacemos una pausa. A regreso, a propósito de este tema, nuestro equipo entrevistó al distinguido economista Cruz Ciriaco, y vamos a ver lo que nos dice con relación a esta posible reforma fiscal. Bien, señores, vamos inmediatamente a presentar las 3 preguntas que nuestro equipo le formuló a Antonio Ciriaco Cruz, el distinguido economista, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues Antonio Ciriaco Cruz, sobre este borrador de reforma fiscal. Adelante. ¿Qué opina del borrador de reforma fiscal que el gobierno dice no haber filtrado? Evidentemente que el borrador que circuló el último fin de semana es un borrador oficial, es un documento que incluso tiene las insignias del gobierno dominicano, y es obvio que parece que es el primer documento que se comenzó a discutir sobre el tema de la reforma fiscal. Claramente quizás no sea el documento definitivo, pero es obvio que este documento, donde se plasma las principales medidas de acciones de políticas tributarias dentro del contexto de una reforma fiscal, que es un documento oficial
y es un documento evidentemente que recoge una cantidad importante de acciones y un ajuste de alrededor de prácticamente el 5% del Producto Interno Bruto. Pero sin lugar a dudas que es un documento oficial, aunque no es, todo parece indicar que es el documento final. ¿Es momento de discutir una reforma fiscal o debe aguardarse por una mayor recuperación económica? Yo pienso que no están dadas las condiciones para un pacto o una reforma fiscal como se plantea en la magnitud que plantea el documento. Las condiciones y el contexto en el cual se está desarrollando la economía dominicana es un contexto inflacionario, un contexto donde a nivel internacional hay una inflación importada, incremento de los precios de las materias primas, incremento de los combustibles. El petróleo está rondando ya prácticamente los $80. Se ha duplicado el precio internacional del gas natural, se ha prácticamente triplicado el precio del carbón mineral. Todo esto implica para la República Dominicana presiones inflacionarias durante todo este año y parte del año que viene. Por lo tanto, cuando aquí se habla de una reforma fiscal en la magnitud que se ha presentado en ese documento, si se llega a ejecutar tal y como se presenta en ese documento, eso va a implicar incremento de precios y va a atizar los niveles de inflación en la República Dominicana y va a traer como consecuencia que el salario real de la población dominicana disminuya, y es evidente que el sector que más afectado se va a ver será el sector de la clase media. ¿Qué tantos riesgos corremos de que las agencias calificadoras rebajen la calificación de los títulos de deuda dominicanas? En esta coyuntura que está viviendo la economía mundial, el tema de la deuda no es un tema que es tan importante. Si bien es cierto que la República Dominicana ha venido endeudándose, pero todo el mundo está endeudado. Y la solución de la deuda prácticamente será una solución de carácter global. Lo importante y lo relevante es el tema de la inflación en esta coyuntura. Y por eso es que en ese sentido esta reforma tiene que esperar un poco más sobre el caso de la recuperación de la economía dominicana. Todavía la recuperación de la economía dominicana no es plena. Es una recuperación asimétrica. Hay sectores todavía que no han podido recuperarse plenamente. Por lo tanto, entendemos nosotros que el caso de las calificadoras, quizás eso podría poner presión, pero no es en esta coyuntura un tema que solamente afecta a la República Dominicana, sino que afecta a otros países y como consecuencia también los países desarrollados son los países más endeudados, y eso traerá como consecuencia una solución de carácter global o regional. Lo importante en esta coyuntura de aplicación de una reforma fiscal es el tema de la inflación, y en ese sentido hay riesgos importantes que la República Dominicana debe tener. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bien, señores, esta semana conmemoramos el 529 aniversario del descubrimiento de América. Ese que sin duda alguna ha sido uno de los más grandes acontecimientos de la humanidad, el inicio realmente del proceso de globalización, un acontecimiento que se produce por incidente, porque no se preparó esta expedición para conocer nuevos mundos, sino lo que buscaba Cristóbal Colón cuando le propuso este proyecto a Portugal, que fue la
la primera corona con la que se reunió para proponerle este proyecto era buscar nuevas rutas para conseguir sal y especias en Oriente. Entonces, este proyecto, Portugal lo vio como una locura después de estar escuchando un tiempo a Colón. Trataron entonces los hermanos Colón de que los respaldara Inglaterra, hablaron con Enrique VIII, pero tampoco los respaldó. Hablaron con Francia y también no tuvieron resultados, hasta que con gente cercana a los reyes de Castilla y de Aragón lograron ser escuchados por estos reyes y finalmente consiguieron que se les apoyara la expedición que culminó con el descubrimiento del Nuevo Mundo, con el descubrimiento de América. Hoy hay una visión pues de la historia que pretende apartarnos de acontecimientos como ese, que pretende que nos dediquemos a responsabilizar a los españoles por el exterminio de la clase, por el exterminio de los indios y por todo el saqueo y las cosas que se produjo pues en esas circunstancias. El tema es que lo que nosotros somos es producto de lo que ese acontecimiento generó. Es decir, que en cualquier caso, las quejas le tocarían plantearla a los otros, a los que ya no están, porque nosotros fuimos de los que llegamos, o llegamos como negros esclavos, o llegamos como españoles, después nos terminamos entremezclando y no somos nada de aquello que originalmente encontraron los españoles en esta tierra, sino que somos el producto de lo que los españoles trajeron y de lo que ocurrió a partir del descubrimiento. Entonces, desentendernos de eso es desentendernos de nuestra propia esencia, de los que nos formó, de los que nos hizo. Fíjense, justamente una de las riquezas es este idioma que tenemos el privilegio de hablar. Entonces, señores, además de esto, bueno, hay mucha polémica con el tema de la vacunación o con el tema de las pruebas de COVID, porque si el ingreso a algunas plazas públicas o servicios públicos está condicionado o a que presente una prueba reciente de COVID o a que presente mi tarjeta de vacunación, esto pues lo que está tratando es de llamar a que la gente se vacune. Naturalmente, a veces cuando se intenta presionar, uno sabe que llegaremos a chocar con algunos derechos fundamentales. Pero el derecho existe en sociedad. Entonces el hombre es un ser social. Y usted puede tener derecho a cualquier cosa, menos a poner en peligro la vida de los demás. Cuando un derecho suyo afecta el derecho de los demás, ya deja de ser un derecho suyo. Ya deja de ser un derecho suyo. Yo, sin embargo, creo que debemos seguir convocando a la población a la vacunación, pero que todavía nos falta mucho espacio de persuasión por la vía de la educación, por la vía de la orientación para que esto se logre.
tal vez debimos concentrarnos en la meta de lograr las 2 dosis, pero cuando esa meta avanzaba, cuando se había logrado que prácticamente todo el país estuviera unificado, que incluso todos los partidos políticos estaban vacunando con la primera, con la segunda dosis, vino una polémica sobre la tercera dosis y creo que mermó un poco el empuje que venía con el tema de la colocación de la segunda dosis. Aún así, el gobierno dominicano ha hecho un gran esfuerzo para que los dominicanos tengan el privilegio de disponer de vacunas para enfrentar esta pandemia. Es cierto que hay gente que después de vacunada ha adquirido el COVID, pero es cierto que esas personas, la inmensa mayoría, los que se han enfermado ya después de haberse vacunado, pues han tenido síntomas muy leves del COVID. Siempre hay gente que puede agravarse, pero uno sabe que en eso intervienen otros factores. Entonces, lo que tenemos que tratar es de ponernos todos a una, porque aquí hay mucha gente que no se ha vacunado, no es porque no crean la vacuna. Aquí hay mucha gente que no se ha vacunado porque sencillamente le da lo mismo. Le da lo mismo y cree que es un asunto que no me va a dar a mí. Y si me da a mí, eso es una gripecita que yo la supero. El caso es que puede darte una gripecita que tú la superes, pero tú le puedes comunicar el COVID a una gente que tal vez le da una gripecita que no puede superar. Y es ahí donde todos tenemos que hacer realmente conciencia sobre ese hecho. Finalmente, señores, hay una gran lección con lo que ocurrió en la Asociación Dominicana de Profesores. La elección de la ADP, donde 6 corrientes se unieron y esas 6 corrientes quedaron vencidas por la corriente del Partido de la Liberación Dominicana. E incluso la Fuerza del Pueblo se unió al PRM para enfrentar la candidatura del PLD y aún así Eduardo Hidalgo ganó ampliamente las elecciones de la ADP, dejando cosas ahí que políticamente tendrán que ser objeto de una observación, porque ahí hay muchas cosas que leer y que analizar. Señores, no tenemos tiempo para más. Buenas noches.